Buenas tardes, voy a comenzar la clase. Hoy vamos a tocar lo que es las derivadas parciales de funciones vectoriales. Dentro de lo que son las derivadas parciales de funciones vectoriales, tenemos las funciones de dos variables. Y bueno, ¿qué son las funciones de dos variables? O sea, funciones vectoriales de dos variables. En clase anterior estábamos dando funciones vectoriales, pero con una sola variable. ¿Por qué? Porque eran curvas en el espacio o en el plano. En este caso nosotros tenemos superficies en el espacio. ¿Y cómo se implementa eso? O sea, cómo se utiliza, por decirlo así. A ver, nosotros tenemos el plano X y Z. Y tenemos una superficie cualquiera en el espacio. Esta superficie cualquiera puede estar compuesta, por ejemplo, por varias curvas. Por ejemplo, de esta manera. X, de Y, de Z. Bueno, como les dije, está compuesta por varias curvas. Y pueden estar todas en un sentido. Y puede estar otras en otro sentido. Por ejemplo, de esta manera. Si yo me quemo, voy a dar acá. ¿Ah? Dale. Ahí está. Ellos se van más tarde también, ¿verdad? Dale. Dale, perdón. Bueno, perdón por la interrupción. ¿Qué me quedé? Ah, tenemos la curva. Si nosotros queremos encontrar las tangentes a esta superficie, nosotros vamos a encontrar básicamente dos tipos de tangentes. Una que es tangente a esta curva y otra que es tangente a esta otra curva. Por ejemplo acá. Uno en este sentido y el otro en este sentido. ¿Y por qué se da eso? Porque nosotros vamos a tener una función vectorial de dos variables que voy a llamarle R de U y B. Esto va a ser igual a una función en I. Vamos a llamarle función 1 de U y B. Esto va a ser en I. Más una función 2 de U y B
en J más una función 3 de U y B en K. Entonces, si yo derivo esta función con respecto a U, voy a tener en un sentido. Si derivo con respecto a B, voy a tener en otro sentido. Eso es básicamente lo que se trata de las funciones vectoriales de dos variables. Esto ya tuvieron que haber dado más en profundidad en teoría, por eso no voy a profundizar tanto. La idea es que sepan esto, de que esta función que está acá se puede derivar con respecto a U y se puede derivar con respecto a B. Con respecto a U va a ser en un sentido, puede ser por ejemplo esto que está acá, puede ser la derivada de R de U y B, voy a llamarle prima, con respecto de U. A ver. Y esto puede ser R de U y B, o sea R prima, pero con respecto de B. Entonces, si yo tengo acá dos derivadas parciales, ¿sí? Ah, dale, ellos todavía no se bajaron todo, ¿verdad? Dale, yo me quedo hasta las... Ah, sí, yo normalmente me voy antes que ellos. Dale, está. Bueno, perdón por la segunda interrupción, es que estoy en mi oficina y se están yendo todo acá. Bueno, la idea básica que quiero que entiendan es que se puede derivar con respecto de U y se puede derivar con respecto de B. Entonces, si yo quiero el normal a esta superficie, lo que tengo que hacer básicamente es multiplicar vectorialmente esto y voy a tener una normal. Mi vector normal va a ser la multiplicación de estas dos derivadas parciales. Ahora, ¿cómo transformo primeramente una superficie cartesiana en una superficie de funciones vectoriales? Yo tengo, por ejemplo, en mi superficie z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Voy a llamarla x u y le puedo llamar a y b. Y con esto yo saco z en función de u y b. Entonces z va a ser igual a u al cuadrado más b al cuadrado. Y mi función vectorial va a ser u es x, o sea, en y. Esto también no les dije, aunque ya les dije en las otras clases, pero mejor si repito. Acá sería lo que es x, acá es y acá es z. ¿Qué sería mi vector posición? Esto sería básicamente r nada más. Y lo que yo hago es dejar en función de u y b.
x es igual a u, y es igual a b, z es igual a u al cuadrado más b cuadrado. Lo mismo, esta superficie sería un paraboloide de revolución. Esta superficie es un cilindro y lo que se hace, x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Entonces x puedo llamarle u y puedo llamarle, a ver, tengo que despejar, no puedo llamarle directamente b. Entonces y está en función de u y queda y cuadrado igual a 16 menos u cuadrado. Como es una raíz, voy a tener una raíz positiva y una raíz negativa. Es parecido a lo que habíamos hecho con las funciones de una sola variable, las funciones vectoriales de una variable. Se tiene que dividir en dos partes, una que tiene la parte positiva y otra que tiene la parte negativa. Y en este caso, como la altura no depende de nada, z puede ser directamente b. Entonces, la ecuación del cilindro respecto de u y b queda de esta manera. R u y b es igual a R1 de u y b y R2 de u y b. Igual a R1 de u y b igual a u en i más 16 menos u cuadrado raíz de todo esto en j más b en k. Lo mismo para R2 de b, pero con la raíz negativa. ¿Hay otra forma de representar? Sí, hay otra forma de representar. Lo mismo con los demás. No es una sola forma de representar. Yo puedo representar como yo quiera, ¿verdad? Puedo llamarle u o puedo llamarle directamente ya u cuadrado. Solamente que ahí tengo que dejar las otras funciones respecto a mi primera variable, como le llamé. A ver, lo siguiente. La otra forma sería, por ejemplo, x igual a 4 seno de u. Esto yo llevo a la ecuación del cilindro, queda 4 seno de u al cuadrado más i al cuadrado igual a 16. Despejo esto, queda 16, i cuadrado igual a 16 por 1 menos seno cuadrado. Esto es coseno cuadrado, saco la raíz, queda i igual a 4 coseno de u. Y z va a ser la altura, b igual a b, como no depende de nada. Porque esto nos lleva a positivo y negativo, porque cuando yo hago variar u, ya voy a tener ya valores positivos y negativos. Entonces no hace falta colocar positivo y negativo acá. Entonces tengo una sola función. Además, a la hora de derivar me va a ser más sencillo derivar esto que derivar esto. Aunque una sola derivada vamos a usar. Pero si utilizamos esto y yo estoy utilizando puntos, tengo que ver si es que el punto está en la parte positiva o negativa de la parte en J. Porque de acuerdo a eso va a variar la fórmula que yo tengo que usar. O sea, la ecuación que yo tengo que usar va a variar de acuerdo a eso. Si es positivo o negativo, la componente en J. Se puede hacer también al revés. Hallar la forma implícita de la ecuación dada en forma vectorial. ¿Cómo hago? Igualo esto a x, esto igual a y esto igual a z. Y veo la forma de despejar esto. Veo que acá en x es 2 coseno de u, z es 2 seno de u. Lo que puedo hacer es elevar ambos miembros al cuadrado, de esta manera. Luego sumar. Al sumar tengo 4 coseno cuadrado de u más 4 seno cuadrado de u. Coseno cuadrado más seno cuadrado se suman. Se saca factor común el 4. Esto es igual a 1. Entonces queda x cuadrado más z cuadrado igual a 4. Esa es la forma de pasar de cartesiana a forma vectorial o de forma vectorial a cartesiana. Lo que realmente nos interesa es lo que estaba explicando anteriormente con esto. Vamos a hacer un ejercicio que lleva a eso. Dice, hallar una ecuación para el plano tangente a la superficie dada en el punto indicado. R, U y B igual a U más B en I más U menos B en J más B en K. Esta es mi ecuación que me da del plano en este punto dado. El punto es 1 menos 1, 1.
Lo que yo hago, en este caso, es derivar esta función respecto a u. Derivo esto, queda i j. En k es b, entonces es 0. Si derivo respecto de b, va a quedar 1 menos 1, 1. Tengo ambos vectores. Multiplico vectorialmente para poder hallar la normal. O sea, esto que está acá, esto es R, U y B, toda esta superficie. Si yo quiero hallar la ecuación de la recta normal al plano, lo que hago es multiplicar vectorialmente, que es lo que estoy haciendo acá. Multiplico vectorialmente, me queda 1 menos 1 menos 2. El plano tangente tiene a la normal como su vector direccional. Por eso yo estoy hallando la normal. Después ya aplican las reglas de la geometría analítica para poder hallar el plano tangente a la superficie. Entonces, normal escalar el punto desconocido menos el punto conocido, esto es igual a 0. Lo que hice, tengo acá la normal, punto sin conocer, punto conocido, se restan, se resta así, se multiplica componente a componente, queda esto, y al final queda x menos y menos 2z igual a 0. El siguiente ejercicio dice determinar el ángulo que forman las superficies S1, 5x menos y menos 3z cuadrado igual a 0, S2 igual a R de U y B igual a U, B, V sobre 4U menos B en el punto P sub 0, 1, 2, 1. En este caso yo tengo que pasar esta ecuación cartesiana a la forma vectorial para poder hacer esto que está acá. ¿Y por qué quiero hacer eso que está acá? Porque para poder hallar el ángulo que forman las superficies, lo que yo voy a hacer es hallar el ángulo que forman sus normales. ¿Cómo hago para hallar el ángulo que forman las normales? Lo que hago es multiplico escalarmente, y esa multiplicación escalar es igual al módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo. Despejo el coseno del ángulo y de esta manera voy a hallar el ángulo que forman. Bueno, hacemos lo primero, que es pasar esto a su forma vectorial. Voy a llamarle a XU, voy a llamarle a ZB, después despejo Y. Al despejar Y queda 5U menos 3B cuadrado. Ya tengo ya su forma vectorial. Entonces paso a hacer lo siguiente, hallar las normales. Primero para R1, que sería mi primera superficie, que me daba en forma cartesiana, pero ya pasé a su forma vectorial. Voy a ver para qué U y B corresponde, es en el punto 1, 2, 1. Entonces, U tiene que ser igual a 1, eso tiene que ser igual a 2, y B tiene que ser igual a 1. Entonces, U es 1 y B es igual a 1. Ahora compruebo nada más si es que verifica esta ecuación. Sería 5 por 1 menos 3 por 1 al cuadrado, sería 5 menos 3 es igual a 2. Verifica. Entonces procedo a hacer la derivada respecto de u. Sería 1, para esto sería 5 y para esto sería 6. La derivada respecto de b, esto es 0, esto sería menos 6b y esto sería 1. ¿Por qué hace rato hice esto? Porque yo necesito hacer esto un vector constante. Entonces yo aplico, puedo aplicar ahora, puedo aplicar después.
Entonces si b es igual a 1, ya puedo aplicar a esto y sería 0 menos 6, 1. A ver, en este caso yo hice ya la multiplicación de esto. Entonces yo ya tengo mi normal para cualquier punto. Ya tengo que cambiar el modo. Si no, si es que yo cambio acá primero y después hago la multiplicación vectorial, voy a tener que hacer otra vez la multiplicación vectorial cada vez que cambie de punto. Entonces, de forma más general, lo que yo hice es multiplicar ya vectorialmente estos dos vectores. Así obtengo la normal. Y a esta normal le aplico esto que hallé hace rato acá. U igual a 1 y b igual a 1. Como no hay u, pero hay b, cambio la b igual a 1 y queda 5 menos 1 menos 6. Esta sería la primera normal. Vamos a hallar la segunda normal. La segunda normal, r de 2 de u y b igual a, mi ecuación era u, b, después v sobre 4u menos b. Tengo que reemplazar, como dije hace rato, el punto 1, 2, 1 acá. Entonces u va a ser igual a 1, b va a ser igual a 2 y después solamente verifico acá si es que se cumple. Entonces 1 por 2 sobre 4 por 1 menos 2. 2 sobre 2 es igual a 1. Verifica 1, 2, 1. Entonces queda u igual a 1, b es igual a 2. Ahora, derivo la función respecto de u. Paso a derivar respecto de u. Aplico el álgebra correspondiente. Y queda al final 1, 0, menos 1. Ahora derivo respecto de b. 0, 1. Después lo mismo que acá. Derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Después aplico la álgebra correspondiente. Queda al final 0, 1, 1. Entonces ya tengo mis dos normales. Tengo, ¿dónde estaba? No era esta. Esto, 5 menos 1 menos 6. Y, ¿dónde está acá? 1 menos 1, 1. Que multiplique, esto hay que multiplicar vectorialmente. La derivada respecto de u, la derivada respecto de b. Multiplico vectorialmente para hallar mi segunda normal. Entonces ya tengo esta normal, la segunda normal y la primera normal que era esta. Ahora aplico la fórmula del coseno, o sea, la multiplicación escalar de normal 1 por la normal 2. De ahí que despejé el coseno de alfa. Y al multiplicar escalarmente, ahora un poco, 5 menos 1 menos 6. Esta era mi normal 1. Acá tenía que ser 5 menos 1 menos 6. Está bien así. A ver. Sí, tenía que ser. En este caso va a ser 5 más 1 menos 6. Ahí da igual ser. 5 más 1 menos 6. Entonces, esto es 0. El módulo entonces no me interesa, porque 0 dividido cualquier módulo es 0. Si coseno de alfa es 0, el ángulo es 90 grados. O puede ser también 270, pero es lo mismo. Entonces el ángulo que forman la superficie S1 y S2 es de 90 grados.
Em, con este tipo de ejercicio no hay demasiadas clases de ejercicios. Básicamente hay esto y lo que puede salir más es una recta normal a la superficie, pero no tengo un ejercicio de ahora de eso. Puedo agregar después si quieren, pero normalmente suele salir, a ver, este tipo de ejercicios suelen salir para los exámenes. Ah, ya hay fecha de taller, está en el aula virtual publicado. Para los que no vieron en el grupo WhatsApp, no sé si mandé ahí. Y fecha de parcial hay propuesto, porque tengo entendido que la fecha de los exámenes parciales y finales tiene que aprobar el consejo. Y eso es todo por hoy. Hoy va a ser cortita la clase. No sé si tienen alguna duda, consulta sobre esto. Todo claro, profe. Perfecto, hasta acá dejamos Hola, y nos vemos la siguiente semana. profe. Sí, Para el taller se puede usar las calculadoras blancas. No sé si conoces las calculadoras blancas de Casio. sí. Esas se pueden usar para el taller. Y la verdad que en teoría no se puede usar, pero a veces se dejan usar, o sea, depende mucho del profesor a veces. O sea, al final, antes de los exámenes va a decir si se puede o no se puede, pero para el taller creo que normalmente no deja. Ah, ok, ok. Al menos si es presencial no puede usar porque se va a notar. Virtual ya depende ya de cada uno de su honestidad. Dale, profe. Gracias. ¿Vale?